Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, los romances, los dramas y por supuesto los secretos. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado esperando con ansias. Y es que hoy vamos a hablar del escandalazo. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a analizar, desmenuzar y sobre todo, a chismear sobre la confesión más esperada, la que todos queríamos escuchar. Y la protagonista de esta historia no es otra que Hande Erçel. Y el objeto de su confesión. Kerem Bürsin. Así es, amigos. Hande Erçel, la estrella de Love is in the Air, la actriz turca que nos robó el corazón con su carisma y belleza, ha abierto su corazón y ha revelado secretos sobre su relación con Kerem Bürsin. Y créanme, la cosa se pone buena. Vamos a adentrarnos en cada detalle, en cada rumor, en cada verdad revelada. Porque, como ustedes saben, aquí en el canal no nos andamos con rodeos. Nos sumergimos de lleno en el chisme, pero siempre con respeto y con la intención de entender un poco más a estas personalidades que tanto nos fascinan. Pero antes de que empecemos a destapar el drama, quiero pedirles un favor, algo súper sencillo: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán el contenido más fresco, las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y prepárense para disfrutar. Porque hoy el chisme está servido. Empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, pero lo que muchos no sabían es que esa chispa traspasó la ficción. Se enamoraron en el set, vivieron un romance apasionado y durante un tiempo, fueron la pareja más envidiada y admirada de Turquía. Su relación, como toda historia de amor mediática, estuvo llena de rumores, especulaciones y, por supuesto, el constante acecho de los paparazzi. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado al milímetro. ¿Estaban felices? ¿Estaban peleados? ¿Se iban a casar? ¿Ya se habían casado en secreto? La prensa no les daba tregua. Pero, como suele suceder, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? Simplemente se les acabó el amor. Las especulaciones no cesaron y durante meses la verdad permaneció oculta. Hasta ahora. Hande Erçel, en una entrevista reciente que ha dado mucho de qué hablar, decidió romper el silencio. Y aunque no dio una respuesta definitiva y completa a todas las preguntas, sí soltó algunas bombas que han dejado a todos boquiabiertos. La entrevista, que duró más de lo esperado, fue muy íntima y emotiva. Se notaba que a pesar del tiempo transcurrido, Hande aún sentía emociones encontradas al hablar de Kerem. En primer lugar, Hande habló sobre la intensidad de su relación. Confesó que el amor que sintieron fue real, genuino, pero que también fue muy absorbente. La exposición mediática, la presión del trabajo y las diferentes personalidades de ambos generaron tensiones que a la larga resultaron insostenibles. Fue un amor muy bonito, un amor muy intenso. Pero también fue muy difícil. Estábamos en un torbellino constante, reveló Hande con un tono melancólico. Éramos muy jóvenes y no estábamos preparados para todo lo que implicaba la fama, la relación, la presión de la gente. La verdad es que a veces sentía que no teníamos espacio para nosotros mismos. Uno de los puntos más interesantes que Hande tocó fue sobre la dinámica de su relación. Según sus palabras, la diferencia de personalidades fue clave en su separación. Ambos son muy diferentes. Hande más reservada y familiar, y Kerem más extrovertido y con una vida social muy activa. Esto, sumado a sus diferentes formas de afrontar los problemas y la presión mediática, acabó por desgastar la relación. Kerem es una persona maravillosa, con un gran corazón, pero también es muy diferente a mí. Nuestras prioridades, nuestras necesidades, a veces no coincidían. Él es más de salir, de socializar, de estar siempre activo. Yo, por el contrario, necesito más tranquilidad, más tiempo para mí, para mi familia. Y en una relación, es importante que ambos se sientan cómodos y respetados, y a veces eso no era posible, confesó.
Pero, ¿qué hay de los rumores de infidelidad? ¿Fueron ciertos? Ande no confirmó ni desmintió directamente estas especulaciones, pero sí dio a entender que existieron ciertas situaciones que generaron desconfianza y dolor. En una relación, la confianza es fundamental. Y cuando esa confianza se quiebra, es muy difícil reconstruir. Hubo cosas que me dolieron, cosas que no me gustaron. Pero prefiero no entrar en detalles. Lo importante es que aprendimos de nuestros errores y que cada uno sigue su camino, afirmó con una sonrisa triste. Otro punto que llamó mucho la atención fue la confesión de Ande sobre cómo la exposición mediática afectó su relación. La constante presión de los medios, la invasión de su privacidad y los rumores falsos crearon un ambiente tóxico que dificultó el crecimiento de su amor. Vivíamos con la constante sensación de ser observados, de ser juzgados. Cada cosa que hacíamos, cada palabra que decíamos, era analizada y malinterpretada. Eso fue muy difícil, muy desgastante. Perdimos un poco de nuestra libertad, de nuestra espontaneidad, lamentó la actriz. Además, Ande también habló sobre el apoyo que recibió de su familia y amigos durante este difícil proceso. Confesó que sus seres queridos fueron su mayor refugio, su principal fuente de fortaleza y su razón para seguir adelante. Mi familia y mis amigos fueron mi mayor apoyo. Sin ellos, no sé qué hubiera hecho. Me ayudaron a superar el dolor, a mantener la cabeza en alto y a creer en mí misma. Les estaré eternamente agradecida, dijo emocionada. La entrevista de Ande no solo reveló detalles sobre su relación con Kerem, sino que también nos mostró a una mujer más madura, más fuerte y más consciente de sus sentimientos. Una mujer que, a pesar del dolor, ha aprendido a perdonar y a seguir adelante. Pero, ¿qué impacto han tenido estas revelaciones en la vida de Kerem Bürsin? ¿Cómo ha reaccionado él ante las confesiones de Ande? Hasta el momento Kerem no se ha pronunciado públicamente sobre la entrevista. Sin embargo, sus allegados aseguran que está tranquilo y que respeta la decisión de Ande de hablar sobre su relación. Algunos rumores apuntan a que Kerem no estaría muy contento con ciertas declaraciones, pero que por respeto a Ande y a su pasado, ha preferido guardar silencio. Lo cierto es que hasta ahora, no ha habido ninguna reacción oficial por parte del actor. Lo que sí es seguro es que esta entrevista ha reavivado el interés en la pareja y ha vuelto a poner a Ande y Kerem en el ojo público. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos apoyan a Ande y alaban su valentía para hablar sobre su experiencia. Otros critican sus declaraciones y creen que aún no ha superado la relación. En cuanto al futuro de Ande Erçel, la actriz está enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Tras el éxito de Love is in the Air, Ande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, se ha convertido en un ícono de la moda y una de las influencers más seguidas en redes sociales. En cuanto a Kerem Bürsin, el actor continúa trabajando en proyectos internacionales y disfrutando de su éxito. Recientemente se le ha vinculado sentimentalmente con otras actrices, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación. En definitiva, amigos, la confesión de Ande Erçel ha sido un auténtico bombazo. Nos ha revelado detalles íntimos sobre su relación con Kerem Bürsin, nos ha mostrado su lado más vulnerable y nos ha demostrado que incluso las estrellas de cine sufren y aprenden de sus experiencias amorosas. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada historia tiene dos versiones. Lo que Ande ha compartido con nosotros es su verdad, su perspectiva. Y aunque no tengamos todas las respuestas, sí hemos podido comprender un poco más a estas dos personalidades que tanto admiramos. Y ahora, mis queridos suscriptores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado cada detalle de la confesión de Ande, hemos analizado los rumores y las verdades, y hemos profundizado en el apasionante mundo de esta pareja que nos cautivó. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más completos y los chismes más jugosos. No se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de las declaraciones de Ande? ¿Creen que Kerem debería hablar? ¿Cuál es su pareja favorita de las telenovelas turcas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más drama. Un abrazo gigante. Hasta la próxima.